Buenas noches, damas y caballeros. Vamos a iniciar este debate sobre los desafíos para la gestión educativa del siglo XXI. Empezamos el debate con la exposición del doctor Idel Wexler Talledo. Los desafíos de la gestión educativa para el 2021 me genera, en primer lugar, la urgencia de seguir replanteando el tema de la eficiencia interna de los sistemas educativos. No hay posibilidades de tener calidad en un marco de inclusión social si es que no mantenemos permanentemente como un desafío la eficiencia interna. Y cuando hablamos de eficiencia interna, naturalmente todos estaremos de acuerdo que los sistemas educativos tienen que generar aprendizajes significativos a nuestros alumnos. Y ahí yo tengo que sostener que antes del 2007 no habían referentes con respecto a metas educativas. El 2007 se fijó como meta educativa en comprensión lectora 35%. Y desde el 2007 al 2011, de 15.2% del nivel de suficiencia 2, ahora tenemos 29.8%, casi 30%, muy cercano al 35%. Esto es importante para fijar las metas de logros de aprendizaje para los próximos años. Pero así como hay que reconocer un avance, no grande, pero importante en la comprensión lectora, hay que decir que los logros de aprendizaje no se han acercado ni siquiera a la meta propuesta en los ámbitos rurales y en el área matemática. Ahí ha habido un aumento muy leve que después se ha generado un estancamiento, yo diría un logro precario. Teniendo en cuenta eso, que antes del 2006 no había posibilidades de comparación y que ahora sí hay, el primer desafío que yo planteo es que todos, sin distinción, trabajemos para lograr la meta del 55% en comprensión lectora y el 35% en matemática. Pero algunos nos hemos quedado con el tema del aprendizaje y no hemos visto que el tema de la cobertura, de la ampliación de la matrícula, sigue siendo un desafío. El Banco Mundial, hace unos 7 años, 6 años, hizo un estudio y afirmaba, y la comunidad educativa, los foros educacionales dijeron claramente su palabra, que en el Perú no había problema de cobertura y de inclusión en el acceso a la escuela y al sistema educativo en general. No olvidemos que en Inicial, que a pesar de haber mejorado, todavía hay 2 millones de niños y niñas que no acceden a la educación inicial, a pesar de los esfuerzos hechos. Y no olvidemos que ni siquiera los niños de 5 años del Perú pueden acceder a un centro de educación inicial. Entonces, un desafío, de acuerdo al proyecto educativo nacional, por lo menos al 2021, es aumentar el acceso, la cobertura, la inclusión de los niños de inicial. Pero lo mismo tenemos que decir de secundaria. En primaria ustedes saben que la cobertura está en 94% y estamos en una cifra natural de terminación o conclusión. Pero en la secundaria la cobertura se atiende de cada 10 alumnos a 8 en la educación básica. Pero en el área rural, en las áreas rurales, solamente se atiende al 68.4, o sea, 7 de cada 10.
¿cómo no va a ser un problema y un desafío permanente la cobertura? Así diga lo contrario el Banco Mundial, o así digan lo contrario algunos estudios que creen que la inclusión social no está en el acceso, en la igualdad de oportunidades. Y ahí yo quiero decir que independiente de cualquier crítica, de cualquier dato, la inclusión de los grandes conglomerados de gente pobre para ser alfabetizada en los 5 años es una muestra clarísima de inclusión social. Pero esos 1,5 millones, 1.800.000, más 1 millón de niños y jóvenes vulnerables hacen que tengamos 3 millones fuera del sistema educativo. Entonces, el tema de la eficiencia interna pasa por mejorar los logros, pero también el acceso y también mejorar la culminación. Y ahí yo quisiera decir que, por ejemplo, en secundaria, la culminación en secundaria está en el 60.8%. De cada 10 alumnos, 6 terminan la secundaria. Y en el área rural, de cada 10, 4 terminan. El 37.9% no culminan. Entonces, un sistema educativo moderno, un sistema educativo con calidad, con equidad, en un marco de inclusión social, es no solamente mejorar los aprendizajes, porque los otros indicadores tienen que ver con el acceso, con la retención y la permanencia. Creo que ese desafío en el Perú sigue pendiente. Otro desafío que creo que hay que puntualizar es el tema de los aprendizajes. Naturalmente todos sabemos que no estamos en el siglo de la masificación de la escuela. El siglo XX fue la etapa de la masificación y el siglo XIX el tema de la educación industrial. Pero la escuela en un momento dado ha tenido una centralidad que no es que la vaya perdiendo, sino que tiene que desarrollarse complementariamente con otros escenarios, como el escenario virtual, el escenario público, el escenario de los medios de comunicación, el escenario familiar y el escenario de las comunidades de aprendizaje, partiendo por la localidad donde interactúa el niño. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que poner como prioridad una educación para una sociedad del conocimiento, una educación donde los procesos cognitivos mentales sean una prioridad, tengan más fuerza, porque no nos dejará mentir aquí el presidente, la voluntad en los últimos años de desarrollar el pensamiento comprensivo, el pensamiento analítico, el pensamiento sintético, el pensamiento crítico y creativo. Y eso tiene que ver con la complejidad del pensamiento, que tiene que ser una tarea permanente, más aún hoy donde el conocimiento es tan complejo, tan grande y cada día más invasor, en algunos casos para bien y en otros casos no siempre para el bien. Si los procesos mentales y motrices y el desarrollo y el procesamiento de la información es una prioridad, también tiene que ser una prioridad no solamente en el Perú, sino en muchos países, incluido Finlandia, el tema de la salud física y mental de las personas y de los pueblos. Drogas, feminicidio, violencia, terrorismo, drogadicción, desequilibrio familiar, barras bravas. Eso tiene que ver con un sentido correcto de la salud física y mental, que algunos no lo quieren usar porque creen que eso es patrimonio de los psicoanalistas y entonces le llaman el desarrollo personal social. Pero es que la salud es el aspecto fundamental del bien individual y del bien común. En ese mismo marco, yo creo que los aprendizajes no pueden dejar de trabajar el tema de la autoestima personal, social, nacional. La autoestima nacional está íntimamente vinculada a la identidad, pero también al desarrollo de la conciencia histórica, familiar, de la localidad, de la región y del país. En ese marco,
el saber estar nos debe obligar a que los alumnos aprendan a tomar posesión y posición de los espacios donde interactúa, sean físicos, sean sociales o sean simbólicos, como plantea David Perkins. Si eso es así, lo que corresponde es no dejar el tema de la cultura, el arte y el deporte. Estos aspectos, ustedes busquen un plan de estudio de los últimos 200 años y van a encontrar que en todos los niveles educativos, además de matemática, arte, lenguaje y literatura, hay arte y educación física. Claro que ahora más la necesitamos los mayores que los niños, pero no hay que dejarla de lado, más aún en el marco del desarrollo sinestésico de la inteligencia. Y por último, en este lineamiento de los aprendizajes, hay que continuar con el tema del desarrollo de una educación para el trabajo. Pero una educación para el trabajo no basado solamente en la producción de bienes y servicios tangibles, materiales, sino en la producción de bienes que permitan una multivalencia en el desarrollo del empleo y autoempleo y una versatilidad de acceso al mercado laboral y sobre todo una producción del bien más importante de nuestros tiempos y de los próximos tiempos, que es el desarrollo de los procesos cognitivos, mentales y motrices. Para eso, ¿qué tipo de gestión necesitamos? En mi opinión, necesitamos una gestión aguerrida, una gestión, no puedo decir combativa porque Grover se vaya a molestar, pero una gestión con resultados claros, con 4 o 5 prioridades definitivas. No se puede abarcar todo. Y como no se puede abarcar todo, necesitamos una gestión que pase del discurso a la acción. Yo estoy de acuerdo con los diagnósticos, con la coordinación y la acción multisectorial, con el diálogo, pero creo que no hay que abusar tanto de las mesas técnicas, de las mesas de diálogo, de las mesas interinstitucionales, de las mesas interregionales, porque vaya a pasar como algunos proyectos. Hay proyectos de 3 años, donde 1 año se planifica, 1 año se ejecuta y 1 año se evalúa. La gestión no debe trabajar en esa direccionalidad. Más ejecución, más gestión. Y hablando de gestión, el Ministerio de Educación, y el ingeniero Chan seguramente me iba a dar la razón, porque siempre se lo reclamaba, es el tema de la gestión asimétrica. ¿Cuál es la variable central? La producción educativa y pedagógica. Pero en el Ministerio de Educación, y es una de mis frustraciones, las variables centrales no son lo educativo, sino la planificación, la administración, lo aspecto presupuestal, lo legal, todos. Y la variable fundamental termina siendo una variable dependiente. Dicho en otras maneras, los años que yo estoy en la gestión pública, he sido prisionero del asesor legal, del jefe de la OGA, del secretario general, etcétera, etcétera. Y creo que eso es común, parece que la ministra también va a estar de acuerdo con nosotros. Necesitamos una gestión que privilegie no solamente el diseño del presupuesto por resultados. A mí me parece muy bien. El Ministerio, el MEF, me hubiese gustado que esté el doctor Carranza acá, está haciendo un gran aporte en el diseño de presupuestos por resultados. Pero eso no resuelve nada. Ese es un plan, ese es un documento, porque los procedimientos y las normas para la ejecución siguen siendo las mismas. En todo caso, lo que yo quiero decir es que tenemos que tener el diseño, la ejecución y la evaluación por presupuesto de resultados. Y finalmente, yo creo que hay que hacer cambios, transformaciones, como lo ha dicho muy bien el presidente García, pero en la continuidad. Una gestión educativa moderna, adánica, no puedo decir hebética porque no me sale, adánica, que quiere refundar permanentemente la gestión, que descalifica todo lo que anteriormente ha ocurrido y que están en un marco de políticas educativas nacionales dadas por la ley y el proyecto educativo nacional, creo que no es lo más recomendable para los próximos años.
el proyecto educativo nacional es el mejor referente en el objetivo estratégico de equidad, de calidad, de gestión, de educación superior y de sociedad educadora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wexler. A continuación, las palabras del doctor Santiago Cueto. A mí me parece que si quisiéramos mejorar la educación o el trabajo en cualquier área social, una de las primeras cosas que deberíamos intentar es pensar cuáles son los cimientos, cuáles son los aspectos positivos en los cuales podríamos construir. Y yo veo actualmente, contrario tal vez a las posiciones muy negativas que se escuchan, algunos cimientos, algunas fortalezas sobre las cuales se puede construir. La primera es la matrícula, y aquí discrepo levemente en matices con lo que ha dicho IDEL, porque si bien es cierto, todavía falta cubrir en secundario y superior, la matrícula está aumentando, aumenta todos los años, y en primaria tenemos prácticamente a todos los chicos en la escuela, y entonces ya están. El tema es cómo avanzamos más con ellos, cómo logramos que se mantengan en la educación y, más importante, cómo logramos que aprendan las metas propuestas, tema sobre el que volveré en un segundo. Vinculado a este aumento en la matrícula, otro punto de apoyo me parece que es la altísima valoración que tienen muchas familias sobre la educación, que la ven como un instrumento, por supuesto, para salir adelante. Y entonces aquí se genera, digamos, una tensión que está en el corazón, creo, de lo que voy a decir, que es que las familias tratan de pasarle todo el privilegio, la ventaja posible a sus hijos a través de la educación. Y entonces las familias con más recursos logran perpetuar, digamos, este ciclo con sus hijos, y las familias de menos recursos son las que en general van a acceder a instituciones educativas donde hay menores oportunidades de aprender y donde van a tener menores resultados. Y este es, me parece a mí, insisto, uno de los grandes retos que hay que vencer ahora en la educación peruana, y voy a retomar este tema al final de la presentación. Otros cimientos, y lo mencionó el presidente García y lo ha mencionado él también, la carrera pública magisterial a mí me parece que es un elemento sumamente positivo, sobre el cual se podrían perfeccionar una serie de aspectos. Y finalmente el tema de la dotación de laptops a chicos en cientos de miles es un insumo absolutamente espectacular, ¿no es cierto? Las computadoras en educación están aquí, o sea, la discusión no es si deberían o no estar, las computadoras están aquí para quedarse, el tema es cómo logramos sacarles mejor provecho. Y podría mencionar otros cimientos, pero déjenme pasar a los retos para no abusar de mi tiempo. El tema principal, como les decía hace un rato y lo ha mencionado Idel también, es que los estudiantes peruanos no están logrando aprendizajes de acuerdo a lo que se esperaría, dado el currículo y dado estándares internacionales. Y la pregunta es ¿por qué? Y parte de la respuesta está en los antecedentes familiares de los jóvenes que explican, están muy asociados a su rendimiento después, pero parte está también en lo que ocurre o no ocurre en los salones de clase, ¿no? Y en los salones de clase